y con la esperanza de ganar tiempo para que franceses y británicos pudieran avanzar a través de Bélgica. Sin embargo, a la mañana siguiente, el 12 de mayo, Holanda estaba desesperada. Los alemanes habían llegado a la orilla del Zuiderzee y el ejército holandés hacía cuanto estaba en sus manos para establecer defensas de perímetro alrededor de Rotterdam, Ámsterdam y Utrecht. Las fuerzas aéreas británicas habían intentado destruir puentes clave y aliviar la presión sobre los holandeses, pero la Luftwaffe siempre las ahuyentaba y a veces les infligía grandes pérdidas. Para sorpresa de los alemanes, los holandeses se defendieron con furia. Los soldados y los marines holandeses volvieron a tomar varios aeropuertos e hicieron más de 1000 prisioneros alemanes, incluso iniciaron un contraataque en el corazón de Rotterdam. Molesto por la obstinación de los holandeses por luchar, el 14 de mayo Hitler ordenó a la Luftwaffe que volviera a Rotterdam y La Haya. A pesar de que la guarnición holandesa de Rotterdam había accedido a rendirse, una fuerza de 100 bombarderos Heinkel, muchos cargados con bombas incendiarias, atacaron la ciudad sin piedad. Murieron 1 millar de civiles y más de 75.000 perdieron sus hogares cuando los bombardeos arrasaron uno de los puertos más antiguos de Europa. En pocas horas, los tanques alemanes tenían el camino libre para asegurar las ruinas de Rotterdam. Con el país en ruinas, los holandeses se rindieron. En el sur, la defensa de Bélgica dependía de una línea de potentes fuertes. Situado en uno de los puntos de acceso más delicados de la frontera de Alemania con Bélgica, el fuerte más imponente era Ibn Imael. Rodeado de cañones de largo alcance, tenía fama de ser inexpugnable. Cuando Hitler y sus generales estudiaron los planos de este fuerte belga, Hitler dijo: «El techo es tan plano que parece un prado. Los planeadores pueden aterrizar en él». Cuando las primeras tropas alemanas cayeron sobre Holanda la mañana del 10 de mayo, en Bélgica, aviones de transporte Junker soltaban 42 planeadores, cada uno con 10 hombres. 31 de los planeadores descendieron en silencio para tomar puentes y pasos fronterizos, mientras los 11 restantes se posaban suavemente en lo alto del puente Ibn Imael. Al cabo de 10 minutos, 9 de los cañones del fuerte habían sido destruidos. A la mañana siguiente, el fuerte se rindió. Los ataques incesantes de los bombarderos en picado Stuka detenían a las tropas belgas que intentaban defender su frontera. Mientras la situación en Holanda continuaba deteriorándose, tropas francesas y británicas se apresuraban hacia el norte en un intento de bloquear el avance de los alemanes. Sin embargo, las carreteras ya estaban saturadas de refugiados que se dirigían al sur, escapando de las tropas alemanas, obstaculizando casi por completo el avance de los aliados.
Cuando por fin la columna de relevo penetró en territorio belga, los belgas, por temor a las represalias de los alemanes, detuvieron a los británicos por cruzar ilegalmente su frontera. Mientras volaban desesperadamente sus propios puentes, cruces de carreteras y líneas de ferrocarril para retardar el avance alemán, los belgas finalmente sucumbieron a la presión y accedieron a aceptar la ayuda que les brindaban británicos y franceses. Por desgracia, el mal ya estaba hecho. Con las prisas por avanzar hacia el norte, los aliados abandonaron las líneas defensivas del bosque de las Ardenas, justo como los alemanes esperaban que hicieran. Al final del primer día de enfrentamientos, era dolorosamente obvio que la Blitzkrieg de Hitler no había perdido efectividad. Las filas holandesas y belgas eran un caos cuando británicos y franceses se esforzaban por llegar a la línea de frente. Pero la mayor amenaza aún estaba por llegar. Dentro del bosque de las Ardenas, una columna de tanques y equipos alemanes de 160 kilómetros de largo avanzaba con paso firme hacia la frontera francesa. El dominio del aire era crucial para el éxito continuado de la Blitzkrieg alemana. Enormes formaciones de cazas Messerschmitt mantenían a raya a los aviones aliados, mientras los Stukas y los bombarderos atacaban a las tropas, enclaves armados y los principales objetivos militares en tierra. De los 38 bombarderos que los aliados enviaron contra los alemanes el primer día de enfrentamientos, 18 fueron derribados y el resto dañados. Sin duda, los alemanes dominaban los cielos. Las fuerzas aliadas contaban solamente con 1.800 aviones entre los 3.500 de Alemania. Sencillamente, los aliados no estaban a la altura de la Luftwaffe. Aunque los aliados aún confiaban en poder restablecer una línea de defensa a la altura del río Mosa, no sabían que el mayor ejército motorizado del mundo estaba cruzando las Ardenas. El Grupo A del ejército alemán estaba formado por 7 divisiones Panzer, que contaban con 2.270 tanques, cañones autopropulsados y vehículos blindados, y estaban a punto de atravesar el extremo norte de la línea Maginot. Para evitar que los aviones aliados descubrieran esta lenta y enorme columna, los Messerschmitt ocupaban constantemente los cielos por encima del Grupo A. Pero los aliados no aparecieron. Había pocos controles de carretera, ningún cañón antiaéreo y ningún enclave antitanques. En el primer día de avance de las Ardenas hacia territorio francés, los alemanes solo toparon con 300 tanques franceses que habían sido destinados a la frontera por si acaso. Seis de las 7 divisiones Panzer no informaron de ningún movimiento en todo el día. Dispersándose por toda la campiña francesa a medida que iban avanzando, los tanques alemanes se estaban volviendo vulnerables ante un contraataque efectivo, pero no hubo ninguno. Detrás de los tanques iban el resto de elementos motorizados y la artillería.
Finalmente, la infantería alemana llegó a la seguridad del territorio ya despejado por las unidades acorazadas que la precedían.